Teresa ha hecho de mi ayudante porque yo no tenía cómo conseguirlo y me ha traído unas cositas que yo le he pedido. ¿Qué es esto? ¿Qué veis aquí? Una cadena, ¿verdad? A ver si que no se me caiga. Y aquí me ha traído otra muy bonita. Está más larga. ¿Qué veis aquí, niños? ¿Qué es esto? Una cadena. ¿Y qué es una cadena? ¿Quién me puede decir qué es una cadena? Un conjunto de eslabones, pero ha dicho una palabra muy interesante. Unidos entre sí, ¿no? Tienen que estar un conjunto de eslabones unidos entre sí. Voy con esta que es más corta. ¿Qué pasaría si uno de los eslabones que hay aquí estaría defectuoso o estaría doblado o tendría algo que... ¿Qué pasaría con esta cadena? Se rompería, ¿verdad? Y ahora los niños no pueden contestar, ¿eh? Vamos a ver si los adultos saben la respuesta, porque esta es una pregunta muy difícil. ¿Qué haríamos con esta cadena si se nos rompe? ¿Qué haríamos con esta cadena si se nos rompe o si tiene un defecto? ¿Repararla? O tirarla a la basura, dicen por ahí. ¿Vosotros qué haríais? Ahora sí podéis contestar. ¿Tú la tirarías a la basura? Repararla o arreglarla, ella dice por aquí también. Lo mismo que la Ruth. La repararíamos o la arreglaríamos. ¿Cuántas veces no nos pasa esto también en la iglesia? Con cuánta facilidad aquel que no funciona, aquel que tiene un defecto, enseguida lo que quitaríamos de en medio. Enseguida quisiéramos que se vaya. Porque nos da problemas, ¿no? Porque no es lo que queremos. Pero también se dijo por ahí, lo arreglaríamos, lo intentaríamos recuperarlo, ¿no? Intentaríamos recuperar esa persona para que funcione de nuevo. Y hoy vamos a ver aquí una imagen. Hoy vamos a hablar acerca de el eslabón más débil. Y yo creo que muchas veces se ha hablado sobre este tema del eslabón más débil, aquel que pues falla, aquel que tiene un defecto, aquel que hace que la cadena se rompa, ¿verdad? Y siempre pues se nos enseña de que tenemos que mejorar, de que tenemos que perfeccionar ese área o ese eslabón, tenemos que mejorarlo para que la cadena sea fuerte y que funcione. Pero hoy vamos a ver este eslabón débil, pero desde otra perspectiva. Desde la perspectiva que nos enseña Pablo en 2 de Corintios, capítulo 12, versículos 9 y 10. Y les invito a que abran conmigo la Biblia en este pasaje. Dice así: y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Amén. Pues como les decía, hoy vamos a ver esta palabra desde otra perspectiva. No vamos a ver el eslabón débil como aquella área en la que estamos fallando, aquella área que no funciona bien. No estamos hablando de pecado. No estamos hablando, vemos aquí al apóstol Pablo que está hablando de algo que
se me ha ido. Que él, si miramos unos versículos antes, él le pide al Señor que le quite, pero el Señor no se lo quita, y entonces él entiende que el Señor quiere que él pueda tener ese aguijón que habla en el versículo 7, para que Dios se pueda glorificar a través de su vida. Así que la perspectiva de la que les quiero llevar es de aquellas cosas que Dios permite que tengamos en nuestras vidas para que podamos vivir en humildad. Porque si vemos todo el capítulo y el capítulo 11 anteriormente, él está hablando de que hay unas personas que pues resaltan sus cualidades, aquellas cosas buenas, aquellas cosas, y él también tiene motivos para gloriarse, ¿no? En los versículos anteriores, del 1 al 6, él habla de todas aquellas cosas que podría sentir orgullo de ellas, ¿no? Él habla de un hombre que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar, y todas estas cosas. Y él tendría motivos para gloriarse, pero él dice que prefiere gloriarse de aquellas cosas, de aquellas debilidades, de aquellas cosas en las que no, por lo general la gente no prefiere ocultarlas, ¿no? Se avergüenza de ellas. Y son aquellas cosas que a lo mejor, pues, te han pasado a ti también. A lo mejor te has hecho esta pregunta como yo. ¿Por qué no puedo ser diferente? ¿Por qué me está pasando a mí? ¿Por qué yo tengo que tenerlo? ¿Por qué yo no puedo ser igual que mis amigas? ¿Por qué a mí me tiene que pasar estas cosas? Son esas cosas que Dios permite que las tengamos para que, aunque tengamos motivos para enorgullecernos, pues que podamos mantener ese nivel de humildad, que podamos decir, sin el Señor nada soy, sin el Señor nada puedo hacer, y el Señor nos mantiene ahí en humildad, ¿verdad? Y son esas cosas que nos hacen entender que no todas las cosas son del diablo, porque muchas veces decimos, es que esto es del malo, esto nos pasa porque el diablo nos busca. Hay cosas que no todo viene del diablo, hay cosas que Dios nos permite que pasemos, hay cosas que Dios quiere que las tengamos ahí y no nos las quiere quitar porque tenemos que pasar por ahí. Y no sé cuántos de ustedes conocen a Nick, no sé si lo digo bien, Nick Vujicic o algo así. Aquel niño que nació sin manos, sin piernas, ¿sí? Escuché hace poco en un vídeo, pues un testimonio que él da, y cuenta que su madre durante los primeros 4 meses ni siquiera lo podía amamantar, no lo podía coger en brazos, porque fue un choque muy fuerte para ella, ¿no? Ver que su hijo no tenía ni manos ni pies, y que Dios había permitido, siendo cristianos ellos, Dios había permitido algo así, ¿no? ¿Cómo puede ser que Dios me dé esto? Nos vienen cosas a veces así. Dices, pero si yo voy a la iglesia, yo he conocido al Señor, yo amo al Señor, yo le sirvo, y Dios me da esto. Y podemos entrar en una crisis, podemos entrar en unos conflictos, ¿no? Con nosotros mismos y decir, pero ¿por qué Dios permite esto? ¿Por qué yo he tenido que vivir esto? ¿Por qué Dios no me lo quita? ¿O por qué? Y cuenta este hombre que, pues él mismo, ¿no? Mientras crecía fue consciente de lo que le estaba pasando, y él mismo no podía aceptar esa realidad, y él no podía entender cómo un Dios tan amoroso, un Dios tan grande y tan soberano pudo haber permitido que él naciera de esa manera. Y bueno, él cuenta que había tenido intentos de suicidios, luego había
había ahorrado al Señor para que Dios le hiciera creer. Él llegó hasta tal punto en creer que Dios podía hacer que sus brazos crecieran y que sus piernas crecieran. Él creía que Dios podía hacerlo. Y no entendía por qué Dios no quería hacerlo, ¿no? Hasta que llegó a una cierta edad, cuando él tuvo un encuentro con el Señor y cuando él entendió y dijo esta frase que a mí pues me marcó muchísimo. Dijo: cuando pides por un milagro y no lo recibes, tú te conviertes en el milagro. Y desde ese día él entendió que tal como está, él era el milagro. Él podía cambiar su realidad y él podía convertirse en un milagro. Y los que habéis podido ver vídeos de él por internet, y si no, pues os pasaré algunos. Él pues ha llegado a surfear, ha llegado a escribir libros, se ha casado, tiene un hijo y planes para tener más hijos. Y nos preguntaríamos, o el mundo se pregunta: ¿y esto cómo es posible? Un hombre que no tiene manos, que no tiene pies, ¿cómo puede ser que esto sea posible? Y es posible, porque la respuesta la encontramos aquí en el versículo 10. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Cuando esa debilidad o esa limitación que yo pueda tener, la pongo en las manos de Dios y entiendo que Dios quiere glorificarse a través de mi vida. Dios quiere que yo sea un milagro para mi casa, para mi trabajo, para donde yo me muevo. Entonces Dios se glorifica a través de mi vida. Amén. Y como decía antes, la gente lo que quiere resaltar son sus cualidades. En tu trabajo, en tu escuela, lo que escucharás es: yo hago esto, yo puedo esto, yo lo otro, yo lo... Pero puedes ser capaz de decir, como dijo el apóstol Pablo: yo me glorío en mis debilidades. Sí, tendría cosas con las que me podría decir: mira, yo puedo hacer. Sí, tengo, porque estoy segura que cada uno de ustedes tienen algo con lo que podrían decir: sí, yo puedo hacer esto. Por ejemplo, yo puedo cantar muy bien, yo sé tocar muy bien. Cada uno de ustedes de aquí, yo puedo cortar muy bien el pelo, soy un experto en esto, ¿no? Cada uno de ustedes tiene algo de que gloriarse. Pero Pablo aquí nos enseña que él se estaba gloriando en sus debilidades, en sus necesidades. Que cuando vayamos a nuestro trabajo, cuando vayamos a nuestra escuela, cuando vayamos en el lugar donde estemos, que podamos decir: sí, tengo con qué, pero yo me voy a gloriar en mis debilidades, porque en esas debilidades se manifiesta el poder de Dios. Cuando yo soy débil, soy fuerte, porque Dios es quien me hace fuerte. Es Dios quien obra a través de mí y Él me da el poder para poder mostrarle a Él, mostrar su gloria. Y el poder del que estoy hablando es el poder del Espíritu Santo. Es ese poder sobrenatural que nos llena, que nos da esa fuerza para poder hacer cosas que en nuestras debilidades no podríamos hacerlas. En nuestras limitaciones no podríamos, sería imposible. Imagínese este hombre del que estaba hablando anteriormente. ¿Qué podría hacer él? Simplemente quedarse en una silla de ruedas y nada más. Pero en el poder de Dios, en el poder del Espíritu Santo, fue capaz de hacer cosas impresionantes. Y nosotros, yo creo que ninguno de aquí no estamos en esta situación. No estamos tan limitados. No tenemos unas debilidades tan grandes. Yo creo que gracias a Dios tenemos 2 manos, tenemos 2 pies, tenemos muchas cosas con las que podemos hacer
cosas grandes para Dios, cosas maravillosas. Y el poder del Espíritu Santo cuando viene, cuando llena nuestra vida, hay 3 cosas que hace. Una de ellas es que nos capacita. Nos capacita y tomamos otra actitud frente a la vida. Nuestras debilidades, nuestras limitaciones nos incapacita, pero el poder de Dios nos capacita para hacer todo aquello que Dios nos ha llamado a hacer. Y también nos da inteligencia. Muchas veces no sabemos qué hacer, no sabemos cómo actuar, cómo obrar, pero cuando viene el poder del Espíritu Santo sobre nosotros, recibimos sabiduría. Amén. Y otra cosa que nos da el poder del Espíritu Santo es libertad de acción. Cuando nos quedamos en nuestras debilidades y en nuestras limitaciones, nos vemos paralizados, nos vemos que no podemos movernos ni para allá ni para acá, no podemos actuar. Pero el poder del Espíritu Santo nos da libertad de acción. Por ejemplo, imagínese que alguien viene y te da unas llaves y dice, tú aquí puedes abrir, puedes entrar, puedes salir, tienes toda la libertad de acción, todo lo que tú quieras hacer, puedes hacer. Puedes entrar en el ayuntamiento, puedes entrar en tal lugar, puedes predicar, puedes abrir y cerrar las puertas que tú quieres hacer, porque el Espíritu Santo está sobre ti. Tienes libertad de acción, puedes actuar y sientes ese poder, sientes que estás capacitado y tienes libertad. Y por último, el Espíritu Santo, cuando nos llena, nos da dominio y supremacía. ¿Ustedes han visto a los guardias o a algún policía cuando para algún vehículo? Simplemente, ¿qué hace? Levantas la mano o hace una seña y tú paras, ¿verdad? ¿Por qué? Porque reconoces su autoridad, ¿verdad? Pero él es una persona igual que tú y yo. Pero él tiene la autoridad, tiene el poder de pararte. Y él no viene a decir, oiga, por favor, es que no quería pararte, me sabe mal, pero vengo a decirte que estabas conduciendo un poco rápido, con mucha velocidad. No, él viene, aquí estoy. Esto y esto. Y tú no puedes decir nada, ¿verdad? Cuando tenemos el poder del Espíritu Santo, tenemos autoridad, tenemos dominio, supremacía, estamos por encima de las cosas. Vemos las cosas desde otra perspectiva. Amén. Así que, hermano, en esta tarde-noche, pues, este es el mensaje. Te invito a que te pongas de pie y que pienses cuál es ese eslabón, cuál es esa cosa que a lo mejor por mucho tiempo no has entendido por qué. ¿Por qué lo tenías? ¿Por qué lo estabas pasando? ¿Por qué Dios lo permitía? A lo mejor por mucho tiempo le has pedido al Señor, Señor, quítame, Señor, libérame de esta situación que me está pasando. Quítame esta imposibilidad, esta limitación. Y a lo mejor el Señor no te ha contestado a esa oración. Porque el Señor quiere decir, bástate mi gracia. Porque en tu debilidad Él muestra su poder para hacerte fuerte, para darte el poder de caminar en victoria.